Aleluya, gloria a Dios. Muy bienvenidos todos una vez más. Siempre nos gusta entrar a su... Bueno, ya estamos en su presencia, ¿verdad? Pero entramos con Salmo 107, donde dice, ¿verdad? Alabar a Jehová porque Él es bueno. La palabra alabad es la palabra también aleluya. Porque cuando se dice aleluya, ¿verdad? Se está diciendo alaben a Jehová y luego todos responden porque Él es bueno. 2 veces en español y 1 en hebreo. Todos los que están aquí con nosotros, gloria a Dios, y todos los que nos están viendo a través de estas redes sociales por todo el mundo, gloria a Dios, juntos, listo. Aleluya, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Otra vez, aleluya. Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia en hebreo. Aleluya. Ki tov, ki leolam hasto. Gloria a Dios, aleluya. Pueden sentarse antes de que se sienten. Saluden a 2 o 3 personas y dígales: Cristo viene pronto y vale más que lo creas. Aleluya. Cristo Jesús viene muy pronto, hermanos. Aleluya. Estamos viviendo en los tiempos que Daniel mencionó en el capítulo 12. Daniel dijo que en los últimos días la ciencia se iba a multiplicar. Óigame, que si no se ha multiplicado, ¿verdad? Pero gloria a Dios, tenemos ahora esta oportunidad, ¿verdad? De poder llevar el evangelio a través de las redes sociales, medios sociales, a todo el mundo entero. Gloria a Dios. Vamos a estar entrando en un nuevo libro. Hemos estado aquí en este programa de Fe Victoriosa. Bueno, tenemos el programa de Fe Victoriosa que sale en enlace, ¿verdad? Y también lo tenemos en YouTube. Usted también puede en YouTube, bueno, vamos a poner ahí Fe Victoriosa y usted va a poder ver tantos programas que hemos puesto en YouTube para que crezca espiritualmente. Y gloria a Dios, estamos en estos tiempos gloriosos. Personas, le estaba diciendo a la congregación, ¿verdad? Que ahora, como se ha completado todo lo que Dios dijo, y todos los días se está completando más y más profecía. El Señor viene y la palabra de Dios dice que todo ojo le verá. Cuando Él venga en las nubes, ¿verdad? Todo ojo le verá. Y a veces personas no sabían cómo iba a suceder eso, porque cómo es posible que Jesús va a venir y Él no va a venir a Washington, D.C., Él no va a ir a Geneva, no va a ir a Moscú. Él va a descender en el Monte de los Olivos, en Jerusalén. Monte de los Olivos está ahí en Jerusalén, ¿verdad? Y todo el mundo entero va a poder ver, así como ahorita todo el mundo entero está viendo, ya mencioné los Dodgers, ¿verdad? Pero, ¿sabía usted que todo el mundo lo está viendo? Salieron y pusieron el día de ayer, allá en Japón, se están juntando también porque hay jugadores de Japón, ¿verdad? Y pues son familia. Y allá están viendo todo lo que está pasando aquí en Nueva York, lo están viendo todo el mundo entero. Sí, instantáneo. Imagínense. Por eso es que todo el mundo va a poder ver cuando Jesús venga, después de los 7 años, 3 años de la tribulación, de la gran tribulación, y Él venga montado en un caballo blanco, y nosotros detrás de Él también. Óigame, gloria a Dios, la Biblia. Bueno, vamos a entrar en esto porque está tremendo la palabra. Vamos a estar entrando en un nuevo tema. Ya terminamos el libro de Judas. Gloria a Dios, la epístola general, universal de San Judas. Ahora vamos a estar entrando en este glorioso libro de la epístola. La epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. La epístola del apóstol San Pablo. Gloria a Dios. Hermanos, el apóstol Pablo es apóstol llamado por la iglesia. Yo estoy haciendo nomás a ver si hay aquí personas que sí saben. ¿Fue llamado por alguna denominación? No.
No, hermanos. El apóstol Pablo mismo dice que él fue llamado por Dios mismo. Cristo Jesús, la cabeza de la iglesia, fue el que escogió a este terrorista. Yo le puse el primer terrorista de la iglesia, porque sí estaba aterrorizando la iglesia en el nombre de Dios. No sé si usted sabía que lo estaba haciendo en el nombre de Dios. Sí, él sentía que estaba haciéndole un gran trabajo a Dios, castigando y echando en la cárcel a estos judíos que se atrevieron de dejar al Dios de Abraham, Isaac y Jacob por otro Dios. Sí, por otro Dios. Para los sacerdotes, Anás, Caifás y la familia sacerdotal, ellos no creyeron, no aceptaron que Jesús de Nazaret era el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías, que era un impostor, un hombre endemoniado. Fíjese, estaban acusando a Jesús, que Jesús estaba sanando a los enfermos y haciendo esos milagros por Belcebú, el príncipe de los demonios. Bueno, ¿quién es el príncipe de los demonios? Satanás, el diablo, el dragón, el padre de mentira. Bueno, ellos son los que estaban totalmente endemoniados, influenciados, porque querían matar a Jesús. ¿Sabía usted que cuando una persona quiere matar a otra persona es un espíritu, el espíritu de este mundo? Jesús llamó a Satanás homicida. Es un espíritu. Y la primera cosa que hicieron es acusar a Jesús, que era el poder del diablo. Y por eso, para ellos, crucificar y matar a Cristo Jesús era como matar un diablo, un endemoniado. ¿Me está oyendo, hermanos? ¿Sabía usted qué es lo que el diablo les ha dicho a los islámicos? ¿Sabía usted que los cristianos y los judíos, nosotros estamos endemoniados? Sí, yo estoy viendo a gente endemoniada aquí. No, pero para ellos sí, porque el diablo les ha metido en su cabeza y en su corazón de que la única religión verdadera que va a ir al cielo es la religión islámica. Ellos tienen la verdad. Usted y yo hemos sido engañados. Y que nosotros, si no nos convertimos al Islam, a esa religión de Alá, entonces nosotros somos infidels, somos gente endemoniada que merecemos ser matados. Por eso fácil matan, porque han sido totalmente desde niños, desde niños, en las escuelas, aquí también en los Estados Unidos, en las mezquitas, están enseñando a los niños a odiarnos, a los cristianos y a los judíos, aquí en los Estados Unidos. Y por eso, el 7 de octubre, cuando esos salieron y empezaron a matar, para ellos estaban matando gente endemoniada. Y para ellos matar a una gente endemoniada es como matar una cucaracha, como matar un animal, matar un perro con rabia. Para ellos, el diablo les ha puesto en sus mentes de que están haciéndole a Dios un favor, matando a aquellos que no se quieren convertir. El diablo siempre hace eso, hermanos.
Pero gloria a Dios que usted y yo tenemos la palabra, tenemos el Espíritu Santo. Amen. El apóstol Pablo, que es conocido como Saulo de Tarso, su nombre hebreo, de la tribu de Benjamín, ¿verdad? Él era hijo de rabino, fue educado en Jerusalén, aunque era de Tarso, Pablo de Tarso, pero se movió a ser educado desde joven. Él se dedicó completamente, totalmente al estudio de la palabra porque él quería seguir los pasos de su padre, quería ser rabino. Ahora, los rabinos sí se pueden casar. Sí se pueden casar los rabinos. Pero Pablo, Saulo de Tarso, decidió no casarse. Porque él por decir se casó con la ley, se casó con la palabra. Se dedicó al estudio, ¿verdad? Y estudió bajo los pies de Gamaliel. Era una persona tenía una posición bastante grande en el Sanedrín. El Sanedrín de los 72 líderes políticos, religiosos, que estaban sobre todo el pueblo judío. Saulo de Tarso, con cartas y permisos de los sacerdotes, estaba arrestando, echando en la cárcel y forzando a los del camino que negaran a Jesús como el Mesías, como el rey de los judíos. Al punto de que aún fue y estaba yendo a otras ciudades. Imagínense, a eso se dedicó. A eso se dedicó. De ir y entrar en las casas de los judíos, del pueblo de Dios, y preguntarles que si creían que Jesús de Nazaret, en ese tiempo de Saulo de Tarso no eran conocidos como cristianos. El nombre no le habían puesto cristianos. Eran los del camino o los del camino. Los del camino. ¿Cómo era el camino? Porque estaban siguiendo a aquel revolucionario que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, gente que empezó a ponerle, ¿cómo vamos a nombrarle? ¿Cuál nombre le vamos a poner a esa gente que está creyendo que Jesús, ese rabino de Nazaret, ¿verdad? Que fue crucificado? Y luego dicen que resucitó los muertos, pero no resucitó los muertos. Es lo que le pagaron. Usted sabe que le pagaron los soldados para echar esa mentira. La Biblia dice, hermanos, en el libro en los evangelios, que esa historia todavía se cree hasta la fecha. Que Jesús, su cuerpo que sus discípulos se robaron el cuerpo durante la noche. Pero usted y yo sabemos que es una mentira. Porque mire, una mentira no tiene el poder para poder transformar a personas. Una mentira no, solamente la verdad es la que tiene el poder para dejar a la gente libre. ¿Verdad que la Biblia nos dice: conocerás la mentira y la mentira te dejará libre? No, al contrario, la mentira te ata. La mentira te mantiene cautivo. Cuando Jesús dijo en Juan 8:32, conocerás la verdad y la verdad os hará libres. La verdad es Él. La verdad es la palabra. Pues el apóstol Pablo, su nombre romano, porque él era ciudadano romano, se encuentra con la cabeza de la iglesia antes de llegar a Damasco. Una luz más fuerte que el sol. Pues ¿cómo no? Cristo Jesús fue el que hizo el sol. ¿Sabía usted que Cristo Jesús es el que hizo todo lo que existe? Fue creado por Él. Amén. ¿Todavía está aquí? Amén. Y en ese momento, en el encuentro, es cuando Cristo separa a Saulo de Tarso, un rabino,
para ser apóstol a los gentiles, a las naciones, no a los judíos. Aunque también Jesús le dijo, cuando se encontró, ¿verdad?, que él era un vaso escogido para hablarle al pueblo de Dios, a reyes y a las naciones. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y Dios usó, y todavía está usando a Pablo. Ella está con el Señor, ella está disfrutando, ¿verdad? Pero sus cartas, y muchas de ellas usted no las puede ver porque son copias. No son copias, pero fueron de las copias. Pero ¿sabía usted de que cuando él escribía, a veces manchaba sus propias cartas con lágrimas? Las originales tenían gotas de lágrimas. ¡Wow! Cuando le escribe a los Gálatas, cuando dice tengo que sufrir otra vez los dolores de parto. Y él a veces también decía con lágrimas. ¿Qué cosas, hermano? ¿Por qué? Porque él sentía lo que Cristo Jesús sentía y siente. ¿Sabía usted que cuando usted permite que el Espíritu Santo lo use? Porque Dios quiere cumplir sus planes y propósitos aquí en la tierra, hermanos. Pero no lo puede hacer sin la iglesia. No lo puede hacer sin ustedes y sin mí. ¿Por qué cree, hermanos, que la palabra de Dios en las epístolas, el Señor Jesús mismo nos dice, ¿verdad?, cómo orar y cuando tú oras, ora en mi nombre? Y Pablo, orar sin cesar y siempre orando. ¿Por qué, hermanos? Porque nada se puede hacer sin la oración. Especialmente cuando es una oración bajo la unción del Espíritu Santo o guiada, o una oración, intercesión basada en la palabra de Dios. Amén. Bueno, vamos a estar en el nombre de Jesús ya, ¿verdad? Esta es la primera epístola de Tesalonicenses. Y gloria a Dios que la Reina Valera, no sé si en la Biblia no lo tenemos, no lo tengo, pero sí lo tengo en el iPad. Entonces lo que quiero hacer, hermanos, es la introducción. Porque vamos a darnos cuenta, ¿verdad?, de la razón por qué Pablo escribió esta carta a los tesalonicenses, ¿verdad? Y es algo bastante interesante la introducción. Esta es la primera epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Introducción, y luego tiene Tesalónica. En vida del apóstol Pablo, Tesalónica, la actual Salónica, era la capital de la provisión romana de Macedonia. Fíjese, dice, era la capital de la provisión romana de Macedonia. Gozaba de una economía floreciente debido en gran parte a su magnífico emplazamiento con un puerto que se abría al mar Egeo y daba entrada y salida a buena parte del importante tráfico comercial entre Roma y Asia Menor. La población tesalonicense era numerosa. Estaba formada por una mezcla de residentes nativos y extranjeros, agrupados entre últimos en colonias de las más diversas nacionalidades, entre las cuales se contaba la judía, que debía de ser importante puesto de que disponía de su propia sinagoga. En Tesalónica habían puesto una sinagoga. Eso se encuentra en Hechos 17:1. Vamos a estar viendo eso porque el evangelio en Europa. Pablo y sus colaboradores fueron los primeros en llevar a Europa
Europa, el Evangelio de Jesucristo. Habiendo zarpado del puerto de Troas, desembarcaron en Neápolis y luego se dirigieron a Filipos, desde donde, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. El libro de los Hechos registra las discusiones que Pablo mantuvo con los judíos de Tesalónica durante 3 sábados. La estadia del apóstol en la ciudad se prolongó probablemente por unos 3 meses, a juzgar por todo lo que ahí aconteció, acerca de la ayuda recibida una y otra vez de los filipenses. Cuando él estaba ahí en Tesalónica, es cuando él recibió de Epafrodito. ¿Se acuerda que él, cuando escribe a los filipenses, dice que una y otra vez recibió de los filipenses ayuda financiera, y por eso él dice, mi Dios pues suplirá? Entonces él estaba en Tesalónica durante ese tiempo. La actividad de Pablo en Tesalónica dio como fruto la conversión de algunos judíos griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles no pocas. Pero también provocó los celos de judíos que no creían. Hermanos, el espíritu de celos es un espíritu terrible, hermanos, horrible, que también destruye hogares, familias, iglesias. Los celos es de la carne y es una obra de la carne, pero esa obra de la carne, de los celos, el diablo sabe cómo usar ese celo para destruir. Y aquí podemos ver lo que hizo el celo en estos judíos cuando vieron. Ahora, cuando la palabra de Dios menciona judíos, está mencionando a escribas y fariseos. Son los líderes, ¿no? Porque el pueblo judío, que eran hebreos, ¿verdad? Eran judíos, pero cuando la Biblia menciona judíos, los judíos, no está hablando de la gente común, de la gente como los que Jesús ministraba. Jesús ministraba a los pobres, a los publicanos, a las rameras. Estos eran judíos, pero no se consideraban como los judíos que se conservan muy santos, porque no hacían así. ¿Se me está entendiendo? Entonces, cuando leemos aquí, cuando dice los judíos que no creían, no está hablando de los judíos comunes, los judíos que no estaban estudiados, no estaban preparados, no eran sacerdotes, no eran escribas, fariseos, saduceos. Entonces, cuando miraban cómo Dios estaba usando a Pablo con el poder del Evangelio y cómo la gente venía a escucharlo. La gente venía a escucharlo. ¿Por qué? Vamos a estar viendo que Él vino con el poder del Espíritu Santo, con señales y milagros y prodigios. Entonces estos judíos, esa gente, estos fariseos, escribas y saduceos que no creían que Jesús de Nazaret era el Cristo, se encelaron. Se encelaban porque a ellos no le querían venir a oír. Así trabaja el celo, hermanos. ¿Todavía está aquí? Y Satanás usó ese celo, porque no solamente se encelaron así nomás, sino que levantaron un riot, levantaron, ¿verdad? Y vamos a estar viendo que estos judíos, los cuales alborotaron la ciudad hasta el punto de obligar al apóstol de abandonarla precipitadamente. Pablo tuvo que huir y salir por razón de que estos judíos, estos maestros, escribas, fariseos, saduceos, causaron tan alboroto, hermanos, que si no se salía Pablo, lo mataban. Entonces Pablo se salió.
fecha y lugar de redención. Desde Tesalónica, Pablo se dirige a Berea, luego a Atenas y finalmente a Corinto, donde alrededor del año 50 redactó esta primera epístola a los tesalonicenses. Es la carta más antigua de las que conocemos del apóstol y probablemente también el documento más antiguo del Antiguo Testamento. Eso yo no sabía, pero por eso estamos estudiando. Esta fue la primera carta y primera epístola que el apóstol Pablo escribió. La intención de Pablo era regresar pronto a Tesalónica, pero no pudo hacerlo. Así que desde Atenas mandó a Timoteo, encargándole que animara a los creyentes y que luego se reuniera con él para informarle de la marcha de los asuntos de aquella iglesia. Timoteo hizo el viaje y volvió a Corinto. En términos generales, las noticias que llevaba a Pablo eran buenas, aunque también hablaban de cierta falta de madurez entre los cristianos de Tesalónica. De todos modos, Pablo se sintió satisfecho y no trató en manifestarlo por escrito. Amén. Luego me mandó la carta. El contenido y estructura. La primera de las dos secciones principales está dividido entre, bueno, eso no es importante. Vamos entonces a el capítulo 1, versículo 1. Amén. Amén. Pero qué interesante. Otra cosa que quiero mencionar. El apóstol Pablo no fue a Tesalónica o Tesalónica porque él tenía planes de hacerlo. El deseo de verdad. Pablo quiso ir. Vamos a Hechos 16 y vamos a estar viendo algo ahí en el versículo 6. Hechos. Amén. Hechos 16. Quiero cuando al principiar esta epístola queremos ver la razón por qué Pablo fue a Tesalónica. Capítulo 16, versículo 6, dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, ahora, qué interesante, hermanos, no sé si usted se ha preguntado cuando usted lee el libro de los Hechos. Jesús nos ha llamado a predicar el evangelio a toda criatura, a todo, que primeramente en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en Jerusalén, hasta los fines de la tierra. El apóstol Pablo quería ir, llevar la palabra y predicar la palabra de Dios en Asia, pero dice que el Espíritu Santo le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Interesante. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya tenía otros planes. Porque de todos modos la palabra entró a Asia. Pero gloria a Dios que cuando uno es guiado por el Espíritu Santo y fluye por el Espíritu Santo, las cosas siempre salen mucho mejor que cuando uno hace sus propios planes. Los planes de Dios siempre van a ser mucho mejor que sus planes. Amén. Dice, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no les permitió. Otra vez, no les permitió que fueran a llevar el Evangelio y predicar ahí en Bitinia. Y pasando junto a Misia, descendió a Troas. Y se le mostró a Pablo en una visión, una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia.
donde por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Ahora, ya vimos que Tesalónica era la ciudad más grande, más importante en Macedonia. ¿Tú ves aquí? Entonces vemos que el apóstol Pablo es llamado por este sueño. Yo he conocido a personas, hermanos, bueno, no en persona, pero he leído que Dios los transporta también en espíritu, con ropa y todo, a otra parte del mundo. ¿Verdad? Y luego el Señor los regresa. También cuando Dios está obrando, así como el apóstol Pablo, la palabra de Dios no nos dice, pero yo estoy convencido, hermanos, que ese hombre que Pablo vio en esa visión, cuando llegó a Tesalónica lo vio. Aunque Pablo no puso ahí, tú eres el que yo vi en la visión. No se menciona. Pero así trabaja el Espíritu Santo, hermanos. Ahora, vamos a Hechos 17. Quiero ver ahí, porque usted va a poder ver lo que sucedió. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. Acuérdense que fueron a Tesalónica por razón de esa visión. Amén. Ya leímos capítulo 16 que Pablo quiso ir a un lugar, pero el Espíritu Santo se lo prohibió. Y luego quiso ir también a Bitinia y otra vez el Espíritu Santo se lo prohibió. Es porque el Espíritu Santo ya tenía sus planes para llevar el Evangelio. Amén. A esa parte. Llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Ahora, los días de reposo, hermanos, son los sábados. Para el judío, para el pueblo judío, ellos tienen su calendario, es totalmente diferente al nuestro. Entonces, ellos mantienen el calendario por la luna. Es la luna. Nosotros vamos por el calendario del sol. Dios les dijo a su pueblo que 6 días trabajaban, el 7º día era un día de descanso para poder estar en la palabra, para verdad. Entonces, todos los judíos, todas las sinagogas estaban abiertas todo el tiempo, nunca se cerraban las sinagogas. Pero el día de reposo era cuando iban a adorar al Señor y oír al rabino, al principal de la sinagoga, que estaba ahí, leer el Torah, leer los libros de los 5 libros de la ley. Todas, la sinagoga no podía ser sinagoga si no tenían 10 o más hombres. Primero tenía que tener 10 o más hombres, pero para que fuera establecida como una sinagoga, tenían que tener también el Torah, el Tanakh, los Salmos, Proverbios, los profetas. Tenían que tener, entonces, ese era el trabajo de los escribas. Tenían que estar haciendo copias de las escrituras, para que cada sinagoga que iba a ser sinagoga tuviera la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el día sábado, día de descanso, era el día de ir y recibir la palabra de Dios. ¿Todavía está aquí? Y la palabra dice que Pablo acostumbraba, pues era un buen judío. Pero ahora, como siendo rabino,
maestro, él tenía otro propósito para ir a esta sinagoga. Había sido llamado, él ya estaba enseñando la palabra, pero estaba enseñando una palabra sin revelación. Una palabra que él había aprendido a través de los pies de Gamaliel, del conocimiento natural que él recibió. Y luego cuando él se encuentra con Cristo Jesús, sus ojos espirituales son abiertos, porque ahora recibe el Espíritu Santo, es nacido de nuevo, su espíritu recibe la naturaleza divina de Dios, es lleno del Espíritu Santo. Escúcheme bien, el Espíritu Santo es el autor de la palabra de Dios. Bueno, hombres ungidos hablaron, escribieron bajo la unción del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Entonces Pablo, cuando empieza a recibir las revelaciones del Antiguo Testamento, que él conocía nomás como tipos, bueno, ni sabía que eran tipos ni ejemplos, él no entendía, como todavía muchos no entienden. Tienen un velo, van y toman la Pascua, comen la carne del cordero, hacen todos los ritos, pero no saben exactamente, no entienden que el cordero ya murió, ya fue, el cordero de la Pascua es Cristo, pero ese velo, pero gloria a Dios que miles y miles y miles de judíos están empezando a ver que Jesús de Nazaret es el Mesías. Eso nos indica, hermanos, que Jesús está para venir muy pronto. Y entonces el apóstol Pablo, ¿verdad? Él tenía esa costumbre de ir a la sinagoga, pero ahora él va, y vamos a seguir leyendo aquí porque él tiene un propósito, él tiene un mensaje glorioso. Ahora, Pablo mismo, cuando él compara el conocimiento y la sabiduría, oígame, estaba bien educado, hermanos. Saulo de Tarso estaba bien educado. Pero luego él dice que con el conocimiento que ahora recibió en Cristo, en conocer a Cristo, fíjese, él dice que todo el conocimiento que él tenía era como basura, como estiércol, comparando al conocimiento del Espíritu Santo. Querido hermano, querida hermana, usted y yo tenemos en nosotros el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Entonces él entró en la sinagoga por 3 sábados, que es el día de reposo, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Qué importante es, hermanos. Por eso usted debe de acostumbrarse ya de siempre traer la Biblia con usted. ¿Para qué? ¿Y por qué? Porque cuando yo menciono abrir su Biblia aquí, usted también tiene que abrirla para que usted pueda asegurar que lo que estoy leyendo, usted lo puede ver con sus propios ojos y usted lo tiene en su... Entonces, con las Escrituras, Pablo les estaba dando con la Escritura. ¿Sabe por qué? Porque ahí ellos tenían también, en esa sinagoga, tenían las Escrituras. Y con las mismas Escrituras, Pablo, fíjese lo que dice. Dice, discutiendo, declarando, exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Eso es algo que no entendían y no entienden los judíos hasta la fecha. Que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron. Y algunos de ellos creyeron. Bueno, ya cuando nos dice algunos, nos está diciendo que no todos. No todos creyeron. Dice, algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número. Y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, una vez más los judíos, estos son los escribas, fariseos, ¿verdad? La gente educada en la ley, personas que son rabinos ellos, son judíos que tienen sus discípulos.
Estos son los mismos que habíamos mencionado. Los judíos no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón. Procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Mire lo que estaban diciendo estos judíos, celosos. Dice: estos que trastornan el mundo entero han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravenían los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Déjeme regresar aquí. Dice, estos judíos decían: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, los cuales Jasón ha recibido. ¿Cómo sabían estas personas que Pablo y Silas, ¿verdad?, estos que habían llegado, y Timoteo? Bueno, cuando Pablo llega a Tesalónica, ¿cómo sabían estas personas que Pablo y Timoteo y Silas, estaban trastornando el mundo? Fácil. Porque aunque no había texto y internet y teléfonos, pero sí había manera como desparramar. Y estos judíos que estaban unidos, porque acuérdense que estos judíos eran rabinos, estos judíos, entonces ellos también había una conexión. Se conectaban cuando iban a las fiestas. Tenían que ir a las fiestas en Jerusalén. Y se juntaban de todos los contornos del Imperio Romano. Y cuando se juntaban estos cabezones, estos sacerdotes y escribas y fariseos, ¿verdad?, empezaban a hablar. ¿Has oído de ese rabino que nos traicionó? Era uno de nosotros. Ese era Saulo andaba arrestando a esos del camino. Y ahora está predicando el mismo. Ahora está anunciando el mismo. Hermano, pues fácilmente se empezó a desparramar lo que estaba haciendo Pablo. Pero qué tremendo, hermanos, porque un solo hombre, lleno del Espíritu Santo, estaba trastornando el mundo entero. ¿Qué es eso? Bueno, estaba volteando el mundo como debe de estar. Porque el diablo vino y lo trastornó y lo puso todo al revés. Y ahora el hombre anda con las patas para arriba y la cabeza para abajo. Cuando viene el Evangelio, gloria a Dios, te voltea bien para que andes recto. Todavía está aquí. Es lo que es la palabra de Dios, hermanos. Dice: los cuales Jasón ha recibido. Versículo 9. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás los soltaron. Tuvieron que pagar dinero para que los soltaran. Muy bien. Versículo 1, capítulo 1 de la primera epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Salutación. Pablo, Silvino y Timoteo, a la iglesia. Acuérdense que la iglesia en griego es eclesia, que es los llamados. Los que han sido llamados. De los de tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a primera de Pedro, hermanos. La primera epístola de San Pedro, capítulo 5, versículo 12. Aquí Pedro escribe, dice: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel,
os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Ahora, estoy usando esta referencia porque aquí Pedro menciona a Silvano también. Es el mismo Silvano que Pablo, cuando él escribe, Pablo, Silvano y Timoteo. Aquí vemos también a Silvano. Y Silvano, tengo entendido, que era uno de los discípulos que Pablo estaba entrenando también en el ministerio. Hermano, Pablo entrenó a muchos. Y financieramente, hermanos, él los soportaba. Él pagaba cuando tenían que viajar, andar por acá, andar por allá. ¿Sabía usted que él con su propio dinero pagaba los viajes? ¿O usted cree que le iban a dar viajes gratis? No. Pablo. Bueno, entonces aquí vemos esta referencia de Pablo. Vamos a Hechos, bueno, ya leímos Hechos 17, verso 1 al 9, donde habla Pablo que fue a Tesalónica. Versículo 2. Amén. Versículo 2, capítulo 1. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Vamos a Romanos 1:8. Gloria a Dios. Cuando estaba leyendo yo estudiando este libro, yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, mis hermanos, porque Diana y yo también hacemos lo mismo. Estamos orando por ustedes constantemente, orando que el espíritu de revelación, conocimiento del Señor esté en sus vidas, en sus corazones, creciendo. Aleluya. Romanos 1:8. Primeramente, dice Pablo, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, así como los hermanos del Centro Palabra de Fe también. Se está divulgando la fe de cada uno de ustedes. Ahorita pues mucho más a través de estas redes sociales. Desde aquí, desde Compton, California, Centro Palabra de Fe. Aleluya. Vamos al versículo 3. Dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. De la obra, digan conmigo, la obra de vuestra fe. Querido hermano mío, si la fe que usted tiene no está obrando, está muerta. ¿Todavía está aquí? Es lo que dice Santiago, sin fe, sin obras, la fe sin obras está muerta. Aquí está escribiendo Pablo de que los tesalonicenses estaban mostrando acciones, estaban haciendo algo para mostrar su fe. Dice la obra de vuestra fe, del trabajo, de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Wow. Está hablando de trabajo, está hablando de la obra de la fe y luego también está incluyendo esa constancia, de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Juan, el capítulo 6, versículos 28 y 29, el Evangelio de San Juan. Capítulo 6, 28 y 29. Entonces le dijeron la gente, el pueblo, la gente que rodeaba a Jesús, ¿verdad? Le preguntaron. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Usted está entendiendo la pregunta? Ellos quieren saber qué es lo que cómo pueden practicar y hacer las obras de Dios. Juan capítulo 6, versículo 28. Jesús le responde, el versículo 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Que creáis. Entonces usted cree. Usted está poniendo acción a su fe cuando usted cree y recibe. Jesús está diciendo, hermanos, que
para hacer las obras de Dios, uno tiene que creer que Jesús, ¿verdad? Que esta es la obra, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Cómo es eso? Dios hizo las obras que Él quiso hacer, mostrando su poder y su gloria, su amor, a través de su Hijo Jesús. Y todo lo que Cristo Jesús hizo, sanar a los enfermos, dar la vista a los ciegos, multiplicar el pan, resucitar a los muertos, todo eso eran obras de Dios a través de su Hijo. ¿Todavía están aquí? Okay. Ahora, Dios, ¿sabía usted que Cristo Jesús dijo en Juan 17, Padre, he terminado mi trabajo? Yo he terminado mi trabajo. Glorifícame con esa gloria que yo tuve antes de la fundación del mundo. Bueno, ¿cómo es eso que Jesús dice, he terminado mi trabajo? Jesús terminó su trabajo. Él terminó su trabajo cuando Él vino personalmente con su cuerpo de carne, que María le dio un cuerpo, pero el Espíritu de Cristo era el Hijo de Dios, vino al cuerpo, hizo la obra de su Padre, estableció aquí en la tierra. El propósito glorioso era de redimir al hombre, destruir a aquel que tiene el imperio de la muerte, que era el diablo, darle a Dios hijos e hijas. Y ese fue el trabajo terrenal de Él. Ahora Él tiene un trabajo a la diestra de su Padre, pero Él no ha terminado su trabajo en la tierra, porque Él está continuando haciendo su trabajo a través de la iglesia. Escúcheme bien, por favor. Nadie puede hacer las obras del Dios si no creen en el Hijo de Dios. Porque el diablo también tiene poder para hacer obras. No sé si usted sabía, hermanos, que el diablo también sana. Sí, el diablo también sana. Pero la cosa con el diablo es, hermanos, es de que él no sabe qué hacer con las enfermedades. Porque las enfermedades, entonces él lo que hace, si le quita la enfermedad a uno, se la pone en otro. No sé si usted sabía eso. Por eso a veces, bueno, no voy a meterme en eso, pero así son los espíritus, son los demonios. Muchos de los demonios son espíritus de enfermedad. Y esos espíritus no mueren. Un espíritu no puede morir. Entonces Cristo Jesús dice, la obra de Dios es el que crean en el que Él ha enviado. Gracias, Padre. Fíjese lo que Jesús dijo. En Juan 14, versículo 12. De cierto os digo que todo aquel que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Amén. ¿Verdad que preguntaron qué debemos hacer para hacer las obras de Dios? ¿Por qué preguntaron eso, hermanos? Porque ellos estaban viendo cómo Cristo Jesús estaba haciendo las obras de su Padre. Él no vino a hacer sus propias obras. Él vino a hacer las obras de su Padre, aquel que lo envió. Y le preguntaron, gloria a Dios. Ahora le está diciendo, ustedes también pueden hacer las obras, pero ustedes tienen que creer en aquel en quien envió. Bueno, ¿a quién envió? A su Hijo. Cada uno de ustedes que han nacido de nuevo, han sido llenos del Espíritu Santo. Y al ser llenos del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo fluye a través de usted para hacer las obras del Padre. Sana a los enfermos, darle vista a los ciegos. Ahora, gloria a Dios por eso. Pero hay otras obras que usted también puede hacer. Hay unas obras gloriosas. Dios está necesitando personas que entren en el ministerio para ayudar en la iglesia. Amén. Para que almas puedan ser salvos. Amén. Y aún así Dios también los puede usar. Gloria a Dios. Vamos también a Romanos 16, 6. Romanos 16, 6. Aleluya. Dice, saludad. ¿Qué dije, Romanos? Sí, Romanos 16, 6. Saludad a María,
la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Esta referencia en Romanos 16:6 viene por razón de que Pablo dice, ¿verdad? Cuando dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor. Tras amor rita. No hagan nada en la obra del Señor si no es por amor a Dios. Es lo que mire, hay personas que quizás hagan algo para impresionar a alguien o para hacer, no. Usted, mire lo que dice aquí, la obra de vuestro amor, el trabajo de vuestro amor y de vuestra esperanza, esa constancia de la esperanza. Hermanos, si vamos a servir a Dios, vamos a servir al Señor, y Él quiere que le sirvamos, hermanos, hagámoslos porque lo amamos a Él y amamos a las almas y amamos al pueblo de Dios. Fíjese qué bonito. Dice vuestro trabajo, vuestro amor. Dice y del trabajo de vuestro amor. Vamos a Tito 2. Tito, otro hijo espiritual de Pablo. El capítulo 2, versos 12 y 13. Pablo le escribe a Tito, dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aleluya. Pablo dice, dice amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Esa esperanza, hermanos, es la esperanza de que en un abrir y cerrar de ojos, en un momento así, seremos arrebatados. Seremos arrebatados. Aleluya. Mire, cuando una persona, bueno, no. El Señor quiere que usted tenga esa gloriosa esperanza para que usted, el enemigo siempre va a tratar de distraerlo, poniéndole su atención en las cosas que están pasando aquí en este mundo. Esas cosas van a venir, hermanos. Y vienen porque estamos en un mundo perdido. Pero gloria a Dios que Él ha prometido que mientras que estamos aquí, no importa lo que venga, Él siempre nos lleva a la victoria. Siempre nos conduce a la victoria, especialmente cuando usted se agarra fuerte de la palabra, se agarra y usted la espera del Espíritu, pero manteniendo esa esperanza. Mientras que usted tiene esa esperanza, hermanos, de que muy pronto estas cosas, ¿verdad? Es un ejemplo que uno usa, ¿verdad? Que usted principia su trabajo. Hay personas que trabajan de lunes a viernes. Otros trabajan todo el tiempo, pero estamos hablando de que había un tiempo, ¿verdad? Pero cuando principia los lunes, pues se le hace muy larga la semana, ¿verdad? Por eso lo llaman Blue Monday. Que tiene que trabajar toda la semana, ¿verdad? Pero ya cuando va llegando viernes, ¿verdad? Ya sabe, usted sale a las 5 de la tarde, usted ya va a llegar el fin de semana, usted ya sabe que va a descansar, va a tener un buen tiempo, pues usted ya se entusiasma, ¿verdad? Usted debe de tener esa misma mentalidad, que muy pronto, gloria a Dios, usted y yo vamos a ser arrebatados, pero mientras que estamos aquí, hay que correr la carrera, hay que trabajar por nuestro Señor y nuestro Rey. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, vamos a terminar aquí, vamos a continuar la próxima vez. Gloria a Dios. Estuve hablando, ¿verdad?, del cambio que Dios hace en el corazón. Dios nos da un espíritu nuevo. Si tú no has aceptado a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, ¿y dónde estás? Aquí también donde estás. Si tú no has hecho a Jesús el Señor, Salvador de tu vida, abre tu corazón a Cristo. Repite esta oración, pero escucha lo que estás diciendo. Hazlo
con todo tu corazón. Dios, en este día, creo con todo mi corazón que Jesús es tu Hijo. Tú lo enviaste a morir en la cruz por mis pecados. Al tercer día, lo restas de los muertos. Y Él ahora vive. Y hoy públicamente, yo confieso a Jesús como el Señor y Salvador de mi vida. Yo renuncio al pecado. Yo renuncio al mundo. Y yo decido seguir a Cristo y no al mundo. Gracias, Padre, porque hoy, de acuerdo a tu palabra, he nacido de nuevo. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. ¿Cuántos repitieron esa oración conmigo? Levanta tu mano. Gloria a Dios. Amén. Yo sé que si tú hiciste esta oración conmigo, pueden bajar su mano aquí. Si tú hiciste la oración y aceptaste a Cristo Jesús, pues no te puedo ver si levantas la mano, pero sí nos puedes dejar saber que tú también hoy te entregaste a Cristo Jesús. Te animo de que sigas tú sintonizando a este mismo tiempo, pero también comparta también con otros de este programa, de este tiempo, para que también ellos se alimenten y crezcan en los caminos del Señor. Gracias por este tiempo y hasta la próxima vez. Bendecidos.